No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Capital, líder sostenido en rentabilidad en el largo plazo en los últimos 5 años. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 56 ya de estos encuentros entre AFP Capital y sus afiliados. Hoy vamos a estar hablando de inversión, pero antes de empezar con esos temas quisiera saludar a quienes se están conectando a esta transmisión a través de los distintos medios de AFP Capital, los medios amplificadores, y quisiera agradecerle también a nuestra intérprete de lengua de señas que nos ayuda a llegar con estos mensajes a la mayor cantidad de personas posibles. Estamos ya en agosto. Ha sido un año marcado por grandes noticias a nivel internacional, muchísima volatilidad, pero de todas maneras, si uno revisa lo que está sucediendo con los mercados, con los fondos también, hay retornos positivos. Y para explicar esta situación y analizar también lo que está sucediendo en el mundo de las inversiones, nos acompaña hoy aquí en AFP Capital, justamente Francisco Guzmán, VP de Inversiones. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy buenas tardes. Quisiera saludarte a ti también, Carlos Milla, gerente de renta fija de AFP Capital, que nuevamente nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, y decíamos recién, estamos aquí en el piso donde se están tomando actualmente las decisiones de inversión que van a estar impactando después en el retorno de los fondos, en el desempeño de nuestros ahorros. Cuéntanos, Francisco, ¿dónde nos encontramos? Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todos nuestros afiliados y pensionados. Para nosotros es muy importante estas instancias que tienen ocurrencia una vez al mes, en donde nos podemos conectar con nuestros afiliados y también pensionados, y de esta forma transmitir lo que está ocurriendo, pero también tratar de explicar en lenguaje simple lo que de alguna manera estamos viendo y gestionando los ahorros de nuestros afiliados y pensionados. Entonces, para nosotros estar acá es importante. Aquí estamos en el piso de inversiones con el equipo de riesgo. Somos 45 personas en total y este equipo está enfocado en gestionar los 5 multifondos, ¿ya? Es un equipo que está dedicado a estudiar, analizar y tomar las mejores decisiones en cada uno de los fondos. Bueno, y vamos a hablar inmediatamente de lo que ha estado sucediendo con los fondos. Carlos, cuéntanos, ¿qué ha estado pasando en estos meses? Sí, en primer lugar saludar a todas las personas que nos acompañan hoy. Y yendo a tu pregunta, en la lámina vemos cuáles han sido los factores que han de alguna manera incidido en los desempeños de los mercados, lo que va este año, estos casi primeros 8 meses del año, donde tenemos que el foco principal ha estado en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico, como también desde el punto de vista de los distintos mercados. En el caso del mercado accionario, con un S&P 500 que va un poco más rezagado que muchos otros mercados a nivel global, y en el ámbito de la renta fija también, toda la atención, todo el nerviosismo ha estado en función de lo que va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses y cuáles van a ser los futuros movimientos de tasa que estamos todos atentos a ver qué va a pasar en ese sentido, digamos. También es importante y es destacable lo que ha pasado en el mercado local en Chile con las acciones, donde tenemos un IPSA que ya va más de 30%, con más de 30% de rentabilidad en lo que va del año, lo cual ha sido también un aporte muy relevante a la rentabilidad y al desempeño de los multifondos. Entonces, vamos a ver cómo se ve primero, cómo se ven los principales mercados accionarios en lo que va del año. Tenemos mercados que han destacado por su rentabilidad, ya mencioné el caso chileno, también se destaca el caso de la eurozona, digamos, la zona euro, y Latinoamérica con rentabilidades importantes en estos casi primeros 8 meses del año. Y aquí algo muy importante es ver que todos los principales mercados de los que invierten los fondos de pensión, en el caso de las acciones, han tenido rentabilidades positivas. Y eso ha sido muy relevante también para apalancar todo el desempeño que han tenido los multifondos. Y vamos ahora a ver precisamente cómo han andado los multifondos. En este caso, en la lámina se muestra el multifondo A y el multifondo B, que son los multifondos más expuestos a las acciones, tanto locales como internacionales. Y vemos que los desempeños son muy positivos, con rentabilidades que ya están por sobre el 12% en ambos multifondos.
Eso es una muy buena noticia tanto para nuestros afiliados como también para los pensionados. Ahora, las personas que están mirando se preguntarán qué pasa con los fondos conservadores, ¿no es cierto?, que no hemos hablado. Y en ese sentido, acá tenemos en la siguiente lámina cuáles han sido las rentabilidades o los desempeños de los mercados de renta fija en lo que va del año. Tenemos también buenas noticias, desempeño positivo en los principales mercados de renta fija, tanto local como internacional. Y esto se ha visto reflejado también en buenas rentabilidades en los multifondos conservadores, multifondo D, multifondo E, que son los más expuestos a la renta fija, con rentabilidades ya por sobre el 8%. Vamos entonces ahora a ver cuáles han sido puntualmente, concretamente, las rentabilidades de cada uno de los multifondos en este año. Tenemos rentabilidad positiva en los 5 multifondos. Esto ha sido producto, como ya mencioné, de buenos desempeños tanto en el mercado accionario como en el mercado de renta fija. Tenemos que los fondos A y B, que están más expuestos a las acciones, llevan rentabilidades que están entre el 13 y el 15%. Los multifondos D y E más conservadores, rentabilidades entre el 8 y el 11%. Y en el caso del multifondo C, que es un fondo más diversificado, en torno al 12%. Todo eso nos da una rentabilidad promedio más o menos del orden del 12%, lo cual es una muy buena noticia, y eso además está apalancado con posiciones de liderazgo para varios de los multifondos de AFP Capital con respecto al resto de la competencia. Sí, bueno, veíamos al principio los gráficos de los fondos A y B, después D y E, pero ¿qué está pasando con el fondo C, Francisco? Bueno, tal como explicó muy bien Carlos, la verdad es que las noticias son buenas, los retornos han sido, la verdad, bastante altos para lo que llevamos del año. Vamos a cumplir ya los primeros 8 meses del año 2025, entonces estamos con buenas noticias. El retorno del fondo C acumulado va sobre 11%, lo que es extraordinario, y si uno lo mira ahí en la gráfica, es un año en donde ha tenido volatilidad, como todos los años. Siempre hay variabilidad en lo que pasa en los mercados y también en la combinación de los activos. A veces la renta fija no renta positiva y renta negativa, y las acciones viceversa. No están fijas. Exactamente, entonces hoy día tenemos que todo está rentando bien, y eso obviamente nos tiene bastante contentos, porque al final el desempeño que está teniendo el fondo C y todos los multifondos es bastante bueno, por no decir extraordinario. Entonces, en el contexto de eso, pusimos esta gráfica en donde se ve claramente cuánto ha sido el retorno promedio de un año normal del fondo C, que es más cercano al 7%. Y hoy día vamos bastante por sobre eso, ¿ya? Entonces, básicamente, buenas noticias para todos nuestros afiliados y pensionados. Sí, ahora hemos hablado bastante de lo que ha sucedido en el año, pero los ahorros previsionales son ahorros o son inversiones de muy largo plazo. Cuéntanos, Carlos, si ponemos la mirada ahí, si extendemos la mirada, ¿cuáles son los desempeños? Ese punto es muy relevante. Nosotros siempre hemos recalcado que los ahorros previsionales tienen que ser vistos en el largo plazo, los desempeños también tienen que evaluarse en el largo plazo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros procesos de inversión, nuestros modelos, toda la infraestructura que está a disposición del equipo de inversiones está pensando más en factores estructurales de largo plazo que en temas más coyunturales y cosas de muy corto plazo. Entonces, siempre la visión tiene que estar puesta en el largo plazo, y lo que siempre aconsejamos, no tomar decisiones apresuradas y confiar en los expertos de AFP Capital, que van a hacer de alguna manera crecer y multiplicar los ahorros en el tiempo. Entonces, ahora, yendo específicamente a los números, vemos en la siguiente lámina cómo ha sido la rentabilidad de este año y de los periodos más largos de tiempo, 3, 5, 7 y 10 años, donde se ve un incremento importante en esta rentabilidad. Incluso, y me voy a centrar en la última columna, en el periodo más largo, en los 10 años, donde se ve que en los multifondos A, B y C la rentabilidad es de más del 100%. Y en términos simples, ¿qué significa eso, digamos? Básicamente significa que en este periodo el aporte inicial de las personas, o lo que tenían al principio de este periodo de 10 años, sea más que duplicado como por el trabajo de la rentabilidad y por el trabajo, digamos, del equipo de inversiones en hacer crecer y multiplicar estos ahorros. Sí, hay que tener la mirada en el largo plazo, pero de todas maneras también es importante tener una cierta consistencia, ¿no?, en el retorno, no tener un año un retorno gigantesco y al otro año tener pérdidas. ¿Cómo ves ese punto, Francisco? Sí, bueno, Carlos lo explicó, nuestro proceso de inversión es bien robusto, tiene una mirada de mediano plazo, el equipo está dividido tanto en mercados locales, internacionales, activos, renta variable, renta fija, alternativos, etcétera. Como ya dijimos, un equipo amplio, 45 personas entre inversión y riesgo, y lo que más nos interesa obviamente es que el proceso del equipo nos pueda desplegar buenos resultados y que sean consistentes en el tiempo, ¿ya? Y
Y mirado de esa forma es que nuestro ranking en los distintos periodos que también mencionó Carlos, mostrando la rentabilidad, ahora están los rankings, y esos rankings son bastante favorables en la perspectiva de consistencia. ¿Por qué son favorables? Porque siempre estamos entre el primer y el tercer lugar de forma consistente. Y es un objetivo que nos hemos planteado como AFP Capital y obviamente estamos muy dedicados a tener esos resultados. Sí, ahora además de estar revisando los retornos, también es importante simplificar esto y decir, bueno, cuál es el impacto que tiene esto finalmente en la pensión. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, conceptos que nos importa mucho seguir transmitiendo de forma sistemática es que al final esto es de largo plazo, ¿ya? Los ahorros para las pensiones son periodos de 30, 40 años y por lo tanto, obviamente nosotros hacemos la bajada comunicacional en cada streaming o cada cierto tiempo, pero nos interesa mucho el que se vaya poniendo la mirada de largo plazo por sobre la de corto plazo, porque la de corto plazo siempre va a tener fluctuaciones y como hemos mostrado en otro evento y estuvimos también en un streaming no hace mucho en donde hablamos de los efectos de las tarifas de Trump, de la preocupación que había en ese momento por potencialmente una recesión. Bueno, nada de eso ocurrió y lo que tenemos hoy día es una gran recuperación de los mercados que después vamos a explicar un poquito qué pensamos para adelante. Sí. Pero en términos de herramientas, AFP Capital cuenta con herramientas únicas en la industria, en donde de alguna manera, tanto en nuestra página web o en nuestro sitio, como también en nuestra app, se puede ver una herramienta que se llama el multiplicador. ¿Y qué es el multiplicador? Es básicamente separar dentro de la cuenta de cada afiliado pensionado cuánto es lo que ha aportado cada persona a través de toda su historia de ahorro, que puede ser un año o 30 o 40 años, independiente si estuvo o no la totalidad de ese tiempo en AFP Capital, y cuánto ha venido o ha aportado el efecto de la rentabilidad o de las inversiones que han estado en el multifondo que él ha estado o ella ha estado durante el tiempo. Sí. Entonces separamos esas dos componentes y uno puede ver cuánto se ha multiplicado el ahorro a través del tiempo. Entonces es una herramienta muy fácil de entender y nos parece que debieran la mayoría de nuestros afiliados acceder a ella. Bueno, a propósito de mirada de largo plazo, que siempre ha sido una recomendación en los ahorros, sobre todo cuando son inversiones para nuestra pensión, a propósito de eso, en la reforma previsional que se está implementando a partir de este año viene un cambio muy importante, que es el cambio de los actuales multifondos a los fondos generacionales, que obligan a tener una mirada de mayor plazo. Ese va a ser un cambio gigantesco. Se supone que va a estar listo en 2027, ¿no? Corrígeme aquí, Francisco. Sí. ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso? Bueno, ha ido avanzando bastante, con hartas reuniones, ha salido harto en la prensa. La superintendencia ya también ha adjudicado la consultoría a un consultor internacional que es Mercer. Entonces este cambio es bien relevante y nosotros queremos ir acompañando a nuestros afiliados y pensionados a que haya muy buena comunicación en lo que va a ocurrir, como tú bien dijiste, el 1 de abril del 2027. No queda mucho tiempo, pero este cambio es bien mayor, ¿ya? Es uno de los principales cambios que trae la reforma, que es pasar desde los multifondos a los fondos generacionales. Y básicamente, ¿cuáles son las grandes diferencias? Están puestas ahí en la lámina que estamos desplegando. Hoy día hay 5 multifondos, las personas se pueden cambiar libremente, pueden tener hasta 2 a la vez, o sea, 2 multifondos. Y obviamente las decisiones de cambio requieren cierta información y para poder ser asertivas o apropiadas tienen que, de alguna manera, contar con una serie de requisitos, ¿ya? ¿Qué va a permitir los fondos generacionales? Cada persona va a estar en un fondo generacional. Por ejemplo, si yo nací en 1970, que es cuando nací, entonces voy a tener un fondo que va a ser fondo 1970 o con alguna sigla numérica, y eso de alguna manera va a estar diseñado, ese fondo generacional, de tal manera que cumpla con los objetivos de rentabilidad del plazo que me queda para seguir ahorrando, y que obviamente es distinto de alguien que no nació en 1970 y que nació hace 25 años, que puede ser alguien que está ingresando hoy día al sistema previsional, y que obviamente tiene un horizonte de inversión muchísimo más largo y por lo tanto el diseño de esa cartera de inversiones
debe ser distinto. Entonces, con eso, ¿qué es lo que queda? Que el fondo se puede ir ajustando solo en el tiempo en base a las composiciones y riesgos que están en cada una de estas carteras. Va a ser automático y ideal de alguna manera con mucho menos problemática para las personas a la hora de tomar decisiones, porque al final, poniendo el ejemplo de este año, este año estuvimos en abril, hubo volatilidad, sobre todo los fondos de más renta variable. Esa volatilidad obviamente hizo que personas se fueran del fondo A y B, ¿ya? Y la verdad es que desde ese momento, que fue un mínimo por ahí por la segunda semana de abril, el fondo A ha tenido un desempeño, una recuperación muy grande. Y obviamente el cambio para algunos no fue satisfactorio. Sí. Entonces, lo que de alguna manera trata de hacer este cambio es como perfeccionar que las personas no se salgan en el peor momento y que de alguna manera uno pueda en el mediano plazo estar en el fondo que le corresponde. ¿Y cómo evalúan ese cambio desde AFP Capital? Nosotros lo evaluamos positivamente en la medida que eso nos va a permitir tener carteras, como tú bien lo dijiste, más de largo plazo, diseñadas para cada uno de los tipos de clientes que van a haber en cada uno de los fondos generacionales. Y el objetivo central de todo esto es mejorar también el retorno de mediano plazo de los fondos generacionales comparado con lo que hay hoy día, que son los multifondos. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de inversiones, vamos a seguir hablando también de reforma previsional, pero ahora a través de las preguntas que ya nos han ido llegando a través de las plataformas de AFP Capital. Son muchas, pero ustedes saben que si no alcanzamos a responderlas todas, el área de servicios se va a estar comunicando con ustedes para aclarar todas las dudas que tengan. Carlos, han llegado varias preguntas sobre inversiones, sobre el desempeño que han tenido los multifondos, y Felipe López manda la siguiente pregunta: ¿cuánto más puede crecer el fondo E respecto del PIC del 2 de octubre de 2024? Sigue muy de cerca los mercados. Sí, está bien informado, Felipe, pero mira, nosotros creemos que hacia adelante estamos viendo un escenario que va a seguir siendo positivo para los activos en general, tanto para la renta variable como para la renta fija. Como lo mencionó Francisco, han sido muy buenas rentabilidades las que ya llevamos. Pero hacia adelante, específicamente hablando del fondo E, el fondo E es un fondo que está compuesto principalmente por tasa chilena. La tasa chilena, si bien ha tenido buenos desempeños en el año, es una tasa que sigue estando en niveles atractivos, es una tasa que todavía está con niveles que son de rentabilidad relativamente altas, considerando la historia de los últimos 10 o 15 años de tasas de interés. Por lo tanto, hacia adelante, nosotros creemos que si bien las tasas no necesariamente van a caer de manera muy relevante, sí el efecto del devengo, el efecto de esta tasa alta va a generar rentabilidades positivas. Así que creemos que va a haber un crecimiento también importante, tal vez no el crecimiento que puede tener un fondo A que tiene otra composición, pero sí un crecimiento importante para los multifondos de renta fija. Sí. Volviendo al tema de la reforma previsional y los cambios que vienen con eso, Francisco, Claudio Sangüesa pregunta: ¿cómo sabré en qué fondo generacional estaré cuando entre en vigencia esa parte de la reforma? Bueno, parte importante de esto de streaming es ir conectándonos con este cambio, que es bien importante, y por lo tanto también invitar a todos nuestros afiliados a que de alguna manera puedan entender bien este cambio, ¿ya? Y una parte importante es en qué fondo va a quedar generacional, ¿ya? Y básicamente tiene que ver con la edad, no es más complejo que eso, y ahí nosotros vamos a desplegar las características que va a tener ese fondo, producto de que van a haber definiciones que tienen que ocurrir de aquí a un año plazo, más o menos, que tienen que ver con qué benchmark va a tener ese fondo generacional, y una serie de otras definiciones que son las que van a tener que definirse por el consultor y también por la autoridad en cómo va a quedar la estructura de los fondos. Pero ¿se sabe si va a haber un fondo por edad, por ejemplo, o hay una limitación en cuanto al número de los fondos generacionales? Se ha hablado, no hay nada todavía fijo, pero se ha hablado de 10 fondos generacionales. Eso tiene una lógica, que cada 5 años haya un cambio. Entonces, si yo estoy en 1970 hasta 1975, va a haber un grupo de personas que van a estar en ese fondo generacional. Y la idea es que sean de ese orden, de 10 fondos generacionales. Sí. Relacionado con eso, Pedro Ábalos pregunta: ¿podré cambiarme fondo generacional si no estoy conforme? Podrá cambiarse si no está conforme a AFP, pero no de fondo generacional. Eso es porque la idea también es que uno se mantenga y piense en el largo plazo. Exactamente.
¿cierto? Carlos, volviendo al tema de las inversiones, Andrea Gutiérrez pregunta cuál ha sido el desempeño del multifondo C en comparación con los otros fondos. Algo mencionó Francisco, pero sería bueno recordarlo. Sí. El multifondo C es un fondo diversificado, es el fondo que está al medio en términos de riesgo, tanto accionario como riesgo de tasa, el fondo más diversificado de todo. Y hoy día tiene una rentabilidad en lo que va del año en torno al 12%, que es, como mostraba Francisco en la lámina, es el segundo mejor año o los segundo mejor 8 primeros meses de algún año en los últimos 10 años. Mucho mejor que el promedio de los últimos 10 años y un poco peor, digamos, que el mejor año que fue el 2019, pero mucho mejor que el peor año que fue el 2018. Claro. Una rentabilidad bastante buena para lo que es el multifondo C. Sí. Francisco, algo mencionaste también de las distintas herramientas que existen para ir analizando cuánto es el dinero también que uno está ahorrando. Y en relación con eso, Nan Lagunas pregunta cómo puede saber cuál es el monto de su fondo. El monto está disponible en las distintas, hablamos del sitio y de la app, entonces uno puede ingresar, está ahí de manera bien simple, está el monto total del saldo que tiene cada persona, pero también está la herramienta que acabamos de mencionar que se llama el multiplicador. Sí. El multiplicador lo único que hace es separar los aportes históricos de cada uno de nuestros afiliados o afiliadas y el aporte de lo que ha sido la rentabilidad histórica de los instrumentos que están invertidos en su multifondo o en sus multifondos. Sí. Entonces es una herramienta bien poderosa que ayuda mucho a entender ambas partes de esto, que es la acumulación del ahorro que viene por estas dos componentes, así que los invitamos a todos y a todas a ingresar a nuestras plataformas. Sí. Siguiendo con el tema de los multifondos, pero ahora con otra perspectiva, Carlos nos pregunta, Juan Vergara, ¿por qué al estar jubilado se limita el dinero al fondo C, D y E? Sí, eso tiene, básicamente cuando uno está más próximo a la edad de jubilar, el foco que deben tener las inversiones tiene que estar más en la preservación del capital, más que en correr grandes riesgos o estar más expuesto a movimientos de mercado muy abruptos. Y en ese sentido, los fondos que de alguna manera no garantizan, pero de alguna manera aseguran estar más conscientes de preservar ese capital en el tiempo, de estar más indexado a parámetros como la inflación, a las tasas de interés, son justamente los multifondos C, D y E. Tienen un mayor componente de renta fija, indexada a la inflación local, por lo cual la inflación se va reajustando, digamos, o los multifondos se va reajustando conforme a este indicador. Y tienen un objetivo más en la preservación del capital, más que en tomar grandes riesgos de mercado. Sí. Creo que esa es la principal razón. Sí. Francisco Rodrigo Rivera pregunta, ¿qué días dentro del mes son críticos para las alzas o las pérdidas de los fondos A y B? No, no hay ni un día crítico. Las noticias o los eventos ocurren de lunes a domingo, incluso los mercados transan de lunes a viernes, pero las noticias pueden aparecer los fines de semana, y la verdad es que lo que uno observa es que hay periodos de más volatilidad y periodos de menos volatilidad. Hoy día estamos en un ambiente de menor volatilidad. El mayor durante este año estuvo en abril, en donde los índices de riesgo se elevaron bastante. Empezamos a tener de alguna manera noticias relacionadas que podríamos enfrentar en Estados Unidos, sobre todo por las tarifas, una potencial recesión. Eso no ocurrió. Hay un ajuste en la perspectiva económica en Estados Unidos que va a ser más baja, pero no hay una recesión. Y eso nos tiene, atentos con ya más la mirada del próximo año, sí, del año 2026. Sí. Volviendo al tema de los fondos generacionales, que por supuesto han generado muchas preguntas, Rodrigo Morales pregunta si los fondos generacionales de la nueva reforma previsional van a tener rentabilidades parecidas. Yo creo que uno puede tomar esta pregunta de dos maneras, parecidas entre ellos, entre los fondos generacionales y entre los fondos generacionales y los multifondos. Yo creo que ahí podríamos responder. Sí, bueno, muy importante la pregunta porque al final parte del objetivo de que hayan benchmark y que también no hayan movimientos de las personas en fondos que no les corresponde según la edad y una serie de otros criterios. Uno pierde libertad, pero también gana otros elementos que son bastante fundamentales. O sea, es natural en las personas que vengan periodos en donde uno ve que los saldos caen o los valores cuotas tienen pérdida, pero
al final siempre se recuperan. Y lo que ocurre humanamente es que las personas se salen en esos momentos, que es lo que, al revés, que es lo que uno debiera hacer, que es en esos momentos ingresar. Entonces, esto es un perfeccionamiento y nos va a permitir, por un lado, que las personas no se muevan y por otra parte, también diseñar los portafolios o las carteras con una mirada más de mediano plazo o de largo plazo. Sí. Y eso debiera o va a generar mejores retornos futuros. Sí. A propósito de preocupaciones, Francisco, Bárbara Carrasco se pregunta, bueno, ¿cómo se van a proyectar nuestras pensiones si aún no sabemos el comportamiento de los fondos generacionales? Bueno, los fondos generacionales se van a diseñar con bastante ingeniería, en el sentido de que uno va a poder proyectar el retorno esperado, ¿ya? Hay una serie de metodologías que ahí vamos a ir compartiendo a través del tiempo y vamos a poder saber en ciertos rangos, porque nadie tiene la certeza absoluta, pero en ciertos rangos de qué nivel de rentabilidad uno debiera esperar para cada uno de estos fondos generacionales. Sí. Carlos, vuelven a hacernos preguntas sobre el fondo C, que ha generado bastante atención en este streaming. Quien nos hace la pregunta para ti es ¿cuál ha sido el desempeño del multifondo C en comparación con los otros fondos? A ver, el fondo C se ubica al medio, digamos. Si uno separara fondo A, B, por eso lo hemos mostrado así también, A, B, D, E, el fondo C siempre se ubica entre los multifondos B y D en términos de rentabilidad nominal. Y básicamente, ¿cuáles son las características de este multifondo? ¿Y por qué también lo hemos mencionado? Es un fondo, primero es el multifondo más grande de la administradora, o de todo lo que administramos. Tiene más o menos en torno a 1/3 del patrimonio total de los multifondos está puesto en el multifondo C. Es el multifondo más diversificado de todos. Tiene un componente de renta fija importante, tiene un componente de renta variable importante, tiene un componente de activo alternativo importante, moneda. Entonces, es el fondo que de alguna manera agrupa a los distintos activos, el que permite las mayores interacciones entre ellos y por ende también la mayor diversificación de la cartera. Y en términos de rentabilidad siempre está más o menos en el medio de los distintos multifondos, como ya mostramos en la lámina. La rentabilidad de los últimos 10 años del multifondo C es superior incluso al 100%, eso quiere decir, como ya mencionamos, que más que ha duplicado el capital inicial en los últimos 10 años, y eso ha ido decreciendo obviamente conforme tomamos ventanas más cortas de tiempo, pero siguen siendo rentabilidades muy, muy importantes. Claro. Tenemos una pregunta muy específica, Francisco, para ti sobre herencia de parte de Carlos Quesada. ¿Los fondos en APB tienen el beneficio de las 4.000 UF de extensión de pago de impuesto a la herencia? No tengo claro si lo tienen o no. Vamos a revisarlo en el área de servicios para ver si es que podemos ayudarlo y guiarle también en esa respuesta a esta pregunta muy específica. Volvemos al tema de los fondos generacionales de Francisco. Juan García pregunta, con relación a ellos, ¿solo afectarán al fondo de pensión obligatorio o también va a haber un cambio al ahorro voluntario o la cuenta 2? ¿Ahí también pasamos los multifondos a los fondos generacionales? Sí, los fondos generacionales, bueno, en la obligatoria cada uno va a estar, pero en la voluntaria uno eventualmente va a poder elegir otro fondo generacional. Entonces eso también es un complemento o un perfeccionamiento de lo que hay hoy día. Claro, es decir, ahí va a haber más libertad porque finalmente este es un ahorro complementario, no es el obligatorio relacionado con la pensión. Anita Hueditra pregunta también sobre este tema. ¿Los fondos generacionales le quitan la posibilidad de titular de sus ahorros al decidir por sus dineros? Por el comentario seguramente que decías, que efectivamente limitan la libertad. O sea, limitan la libertad en el sentido de poder cambiarse entre multifondos, pero las personas van a estar en un fondo generacional y van a tener claridad de cómo va a estar invertido y el horizonte de inversión que va a tener y cómo va a estar compuesto. Claro. Carlos, a propósito que estamos en el piso de las inversiones de AFP Capital, Lorenzo Ibáñez pregunta, ¿qué criterios se tienen en cuenta para elegir los activos, las inversiones? ¿Cuál es la estrategia de inversión de cada multifondo? ¿Dónde se invierte? Sí, el primer gran criterio
para diferenciar entre el multifondo A al E, tiene que ver con la cantidad de renta variable que tiene cada uno de estos multifondos. Ahí varía, el fondo A puede tener un máximo de un 80% de renta variable y el multifondo E un máximo de un 5% de renta variable, y ahí se van ordenando en función de esa proporción, digamos, la proporción de renta variable. Ese es el primer criterio. Luego vienen criterios que tienen que ver más con el objetivo de cada uno de los multifondos en función de las personas que están en cada uno de ellos. Como dije en una pregunta anterior, los multifondos que tienen más relación con, más conservadores, multifondo D, multifondo E, tienen más asociado la preservación de capital en el tiempo, están más indexados a la inflación y por ende tienen muchos más instrumentos que tienen ese tipo de características. Bonos en UF, bonos incluso también en peso, inversiones en renta fija internacional, pero menor componente accionario. En el caso de los fondos más riesgosos, AIB tienen un mayor componente de renta variable, principalmente renta variable internacional, por lo tanto están mucho más indexados de alguna manera a las fluctuaciones de las monedas extranjeras y a las acciones internacionales. Entonces, ese es como un marco general de cómo se invierten, y dentro de cada una de esas categorías nosotros tenemos modelos, proyecciones, análisis de distintos emisores, managers, donde en el fondo uno va rankeando, va de alguna manera priorizando distintos tipos de inversiones y va haciendo las inversiones conforme a los movimientos de capital que tengan los multifondos, ya sea cambios de los afiliados, etcétera. Bueno, y eso está ocurriendo justamente aquí atrás nuestro. Si lo pueden enfocar al equipo que está trabajando en este minuto en las inversiones de AFP Capital. Enfocado en el largo plazo. Claro, exactamente, siempre enfocados en el largo plazo. Francisco Patricia Lopetegui pregunta en qué parte de la página de AFP Capital se pueden ver las rentabilidades de los distintos fondos que manejan. Bueno, eso está bien visible, uno ingresa a nuestro sitio y se pueden ver ahí directamente las rentabilidades, también están el saldo, recomendaciones de fondo y también el multiplicador. Bueno, tenemos una pregunta también de coyuntura para Carlos. En noviembre vamos a tener elecciones, la primera vuelta presidencial, las legislativas también. ¿Podría modificar el resultado de los fondos de este año? Siempre que hay eventos políticos relevantes como una elección presidencial y parlamentaria, se generan expectativas y se generan movimientos en los mercados, y en función de esos resultados también probablemente vamos a tener algún impacto en los fondos. Ahora, hay mucho de eso que puede ya estar de cierta manera incorporado en algunos activos o en otros no, por lo tanto, dependiendo de cuál sea el resultado y cómo el mercado absorba ese resultado, podemos tener algún impacto en los fondos más expuestos a estas variables locales. Digamos, en el caso por ejemplo, los multifondos A y B están más expuestos a la renta variable local y al dólar, y en el caso de los multifondos D y E están más expuestos a las tasas chilenas, tasas locales. Sí. Relacionado con el retorno esperado o cómo van cambiando, nos preguntan si al fondo C le ha ido tan bien, ¿significa eso que deberíamos cambiarnos todos a ese fondo? Carlos. Siempre es una opción, pero en general a todos los fondos les ha ido bien. O sea, esto no es solamente un multifondo, cada fondo tiene su estructura, su perfil de riesgo, su perfil de aportante objetivo. Y en ese sentido, todos los multifondos han andado muy bien. Yo cuando mostré las rentabilidades históricas de 7, 10 años, siempre se ordenan en términos de lo más riesgoso a lo menos riesgoso. Si uno ve 10 años, el multifondo que mejor había estado los últimos 10 años era el multifondo A, con rentabilidad creo que de orden de 140% nominal. Luego venía el multifondo B y el C cercano a 110, 115%. Entonces, y ahí se van ordenando hasta 90% los multifondos más conservadores en los 10 años. Entonces, en general, ha sido buen resultado para todos, y ahí lo más importante es ver la edad de cada persona y ver su tolerancia al riesgo para saber cuál es el multifondo que más le acomoda. Efectivamente. También nos preguntan lo que se puede esperar para el resto del año, para los fondos, para las inversiones en general. Sí, ahí... A ver, como dijo Francisco, ya llevamos un año muy bueno de rentabilidad, bastante positivo. Para el resto del año nosotros es difícil pensar que vamos a tener los mismos resultados que ya tuvimos. Ahora, tampoco esperamos que se revierta lo que llevamos. Esperamos sí un incremento en rentabilidad, no tanto como lo que ya hemos tenido, pero sí fondos que siguen positivos. Como dijo Francisco, estamos con un escenario de menor volatilidad. Hay ciertas incertidumbres que se han ido disipando
para bien o para mal, pero se han ido disipando, y eso nos hace estar bastante optimistas en lo que viene en términos de rentabilidad para los multifondos. Sí. A propósito de futuro, Francisco, nos preguntan sobre esta transformación de los multifondos a los fondos generacionales. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un cambio gradual o lo cambiarán de una sola vez? No, va a ser gradual porque obviamente son muchos recursos que están invertidos en los multifondos hoy día, del orden de 210.000 millones de dólares. Parte importante de esa cartera está en el mercado local, entonces eso también tiene implicancias importantes a cómo es el funcionamiento actual de nuestro mercado, y por lo tanto esta transición debiera tomar meses y años para que sea todo ordenado y no tenga ningún efecto negativo en nuestros afiliados ni menos pensionados. Sí, relacionado con eso, Rodrigo Fernández pregunta si los ya jubilados también se moverán de los multifondos a los generacionales. Sí, bueno, va a cambiar toda la estructura porque ya no van a existir los multifondos, pero sí van a haber fondos para las personas que ya están jubiladas. Entonces van a ser algo distinto, no iguales, pero también es parte del cambio. Sí. Carlos, una pregunta de Jaime Cisterna, quien tiene 61 años, está en este minuto en el fondo B. ¿Debería esperar a que lo cambien de fondo cuando se implementen los fondos generacionales? Probablemente, si es que espera la implementación, va a haber un cambio bastante relevante. Probablemente él hoy día debiese estar en un fondo más parecido al fondo multifondo D o multifondo C. Ya hemos tenido buenos resultados el año, puede ser un buen minuto también para ir acercándose hacia lo que a uno le recomienda de acuerdo a la edad, y eso va a hacer también que la transición a un multifondo generacional más adelante tampoco sea tan abrupta, no va a ser tan grande el cambio, y dado las rentabilidades que hemos tenido lo que va del año, puede ser también un buen momento para ir normalizando esa situación. Sí. Ahora, relacionado con eso, también nos llegó una pregunta sobre cómo elegir o saber el fondo que más conviene. La primera recomendación, dado que nosotros miramos el largo plazo y nos enfocamos más en el aportante objetivo de cada uno de los multifondos, la primera recomendación es ver la edad de la persona. La edad de la persona tiene de alguna manera un fondo recomendado. Y esa recomendación está basada primero en la estrategia de inversiones para ese multifondo, mirando siempre el largo plazo. En segundo lugar, la tolerancia al riesgo de esa persona dada su edad. Y en tercer lugar, como ya lo he mencionado, si es que estamos en una etapa más de preservación de capital o en una etapa más de acumulación de capital, donde uno puede estar tomando más riesgo. Sí. Ahora, Francisco, nos preguntan también ¿qué significa el largo plazo? ¿Cuánto se considera? Una buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, el largo plazo para las pensiones, estamos hablando de sobre 30 años. Las personas comienzan su vida laboral en los 20 y tantos años, y la edad de jubilación hoy día para los hombres es 65 años, entonces un plazo largo, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante ir acompañando comunicacionalmente y entendiendo de que obviamente si los fondos caen hay un dolor, y para nosotros es importante transmitir de que los fondos se recuperan, ¿ya? Y cambiarse en un momento de alta volatilidad generalmente no es una buena decisión. Sí. Entonces yo diría que el largo plazo es plazos sobre 5 o 10 años, el camino es largo también, como ya dijimos, y siempre vamos a tener eventos en donde van a haber un riesgo, una situación de mercado que nos va a tener que explicar lo que está ocurriendo, pero siempre en la perspectiva de que los fondos se recuperan. A propósito de esos eventos, nos preguntan también de cara a las elecciones si cambia el retorno de los fondos dependiendo quién salga. Bueno, obviamente los programas son distintos. Hay hoy día implícito de que hay más, el mercado está de alguna forma incorporando más un escenario que el otro. La bolsa chilena ha sido de las más rentables este año, yo diría que del mundo, y hay una perspectiva de que pueden venir años de mayor crecimiento y algo más de optimismo, ¿ya? Eso es lo que está hoy día en el mercado. Sí. Y obviamente dependiendo del candidato eso puede cambiar a favor o en contra. Sí. Nos siguen llegando preguntas, pero las vamos a estar contestando a través del área de servicios de AFP Capital, y debido al tiempo, a la hora, Francisco, te quería pedir un mensaje de cierre. Bueno, muchas gracias por la instancia. Bueno, lo primero decir que una pregunta que no pude responder, así que ahí vamos a contactar
a quien nos hizo esa pregunta, que tiene que ver más con temas de herencia, beneficio, ¿no? Herencia, etcétera. Entonces ahí vamos a contactarla de forma individual. Y lo otro, bueno, cerrar volviendo a mencionar lo importante que han sido las buenas rentabilidades de este año. Carlos lo explicó muy en detalle, que además nuestro foco es también que haya consistencia en nuestros resultados, así que aquí por eso es importante hacer también los streaming desde acá, que es el corazón de la AFP, que es nuestro equipo de inversión y riesgo, y que obviamente también no solamente hacemos inversiones, sino que tenemos una amplitud de servicios y personas que están dedicadas a lograr que la cercanía y sea bien potente en la oferta de valor de AFP Capital. Así que soluciones digitales también están muy presentes, y ahí dimos el caso de nuestro multiplicador que cada uno de nuestros afiliados puede acceder. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Francisco, por estar en esta ocasión. Carlos, también muchas gracias por habernos acompañado. Quisiera agradecerle a todas las personas que se estuvieron conectando hoy a esta transmisión, al streaming número 56. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Capital, líder sostenido en rentabilidad en el largo plazo en los últimos 5 años. No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Capital, líder sostenido en rentabilidad en el largo plazo en los últimos 5 años. No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Capital, líder sostenido en rentabilidad en el largo plazo en los últimos 5 años.